En 1974 una selección cruzó el océano y llegó a una tierra extraña, no solo con la ilusión de competir, sino con la sombra de un miedo que nadie imaginó, regresar vivos a casa. La imagen del jugador que corre como un fantasma, despejando el balón antes de que el rival pueda cobrar un tiro libre, quedó congelada en la memoria de todos, pero pocos conocen el terror que latía bajo esa camiseta. Hoy vamos a descubrir la historia real de la selección de Zaire, el equipo que representó al país africano en el Mundial de Alemania del 74, y cómo el juego se convirtió en una cuestión de supervivencia. Primero necesitamos situarnos en el contexto mundial de aquel torneo, cuando Brasil y Alemania se disputaban el título y el fútbol era el espectáculo más grande del planeta. Mientras los fanáticos celebraban cada gol, en el campamento zairense se respiraba una atmósfera de presión que iba más allá del deporte. El país estaba bajo el puño de Mobutu Sese Seko, un dictador que había tomado el poder a mediados de la década del 60 y que transformó a la antigua República del Congo en Zaire, una nación que él mismo quería presentar como la joya de África. Mobutu construyó un culto a la personalidad, se rodeó de lujos y utilizó el deporte como una herramienta de propaganda para legitimar su régimen. Cada victoria internacional se anunciaba como la prueba de que su revolución estaba triunfando, mientras que cualquier fracaso podía desencadenar represalias imprevisibles. Para entender la magnitud de la presión, basta imaginar que el gasto militar del país superaba con creces cualquier inversión en infraestructura deportiva y que los altos mandos exigían resultados a cualquier precio. Los discursos de Mobutu prometían gloria para la nación y esa promesa se convirtió en una sentencia para los jugadores. El ambiente en el campamento alemán estaba plagado de guardias armados, cámaras de vigilancia y una constante sensación de que cualquier error sería reportado a los ojos del dictador. Los futbolistas, muchos de ellos jóvenes que nunca habían dejado su tierra, fueron informados de que si el equipo perdía, la ira de Mobutu no se quedaría en la cancha. Testimonios de exjugadores hablan de amenazas veladas. Si volvemos con la cabeza baja, la gente de la calle nos encontrará. La idea de que una derrota humillante podría traducirse en desapariciones o torturas era real y estaba latente en cada entrenamiento. Comparado con otras selecciones que también sentían la presión de sus naciones, las de Zaire llevaba la sombra de la muerte como una constante. Este clima de terror explica de manera sorprendente el famoso despeje de Mwepu Ilunga contra el ataque alemán. Cuando el balón se acercó a la zona de penalti, Ilunga lo envió lejos de la portería, y la multitud se rió pensando que era una falta de conocimiento de la regla. Sin embargo, la versión más oscura sugiere que el jugador, temiendo una falta que pudiera resultar en un penalti y una humillación mayor, decidió sacrificar la oportunidad de anotar para evitar una represalia que podría haber llegado directamente a su familia. Un historiador deportivo comenta que ese gesto fue en realidad una partida de supervivencia. Y aquí es donde tu opinión importa. ¿Qué piensas? La presión que vivieron esos jugadores y de cómo el fútbol se convirtió en una cuestión de vida o muerte. Déjamelo en los comentarios. Me encantaría conocer tu perspectiva. Al terminar el partido, el silencio que se instaló en el vestuario era más denso que el propio frío de la noche alemana. Los jugadores, exhaustos y temblorosos, sabían que el escenario que habían dejado atrás no era solo un campo de juego, sino un tablero donde el dictador había colocado sus fichas. Al día siguiente, mientras los medios internacionales repetían la imagen del despeje, en el hotel donde se alojaba el equipo, una figura de uniformes oscuros se acercó a la puerta y, sin decir una sola palabra, entregó a los futbolistas una nota escrita a mano. En ella se leía que la honra de la nación debía mantenerse y que cualquier acto que pusiera en riesgo la imagen del país sería sujeto a la justicia del Estado. Esa amenaza silenciosa era suficiente para que la mayoría de los jugadores encerraran en su habitación, revisando una y otra vez la partida que habían jugado, preguntándose si cada pase había sido suficiente para salvar una vida. El resto del torneo no ofreció mejores noticias. En el segundo encuentro,
contra la selección de Brasil, la presión se transformó en pánico abierto. Los defensores, temerosos de cometer una falta que pudiera desencadenar otra humillación, optaron por retirar el balón de forma casi automática, dejando a su portero sin oportunidades reales de demostrar su talento. El marcador terminó en una derrota que, aunque esperada por muchos analistas, fue recibida con una mezcla de vergüenza y resignación en la capital del país. La prensa oficial, bajo la férrea dirección del régimen, minimizó la derrota y resaltó la valiosa experiencia internacional que los jugadores habían adquirido, mientras que en los rincones más oscuros de la capital se gestaban rumores sobre represalias que nunca llegaron a confirmarse públicamente. Sin embargo, el eco de aquel mundial perduró mucho más allá de los 90 minutos de juego. Años después, varios de los futbolistas comenzaron a relatar sus vivencias en entrevistas que fueron recogidas por documentales y libros de historia. Uno de ellos, que había sido capitán de aquel equipo, explicó que el miedo había sido tan intenso que, después de cada entrenamiento, se obligaban a revisar sus casas antes de volver a entrar, temiendo que algún agente del régimen lo siguiera. Otro exjugador recordó cómo, al regresar a su ciudad natal, fue recibido con una mezcla de orgullo y preocupación. La gente lo aplaudía, pero sus ojos traicionaban el temor de saber si el dictador había escuchado los gritos de la multitud alemana. El legado de esa generación de futbolistas se convirtió en una lección sobre el precio que pueden pagar los deportistas cuando el deporte se instrumentaliza como herramienta de poder. En la actualidad, la selección del Congo, ahora conocida bajo su nombre oficial, lleva en su escudo la historia de aquellos que jugaron bajo la sombra de la muerte. Cada vez que el equipo pisa un terreno extranjero, el recuerdo de aquel Mundial de 74 sirve como recordatorio de la resiliencia humana frente a la opresión. Los entrenadores modernos utilizan esa historia para enseñar a sus jugadores la importancia de la libertad de expresión y la necesidad de proteger a los deportistas de cualquier forma de coacción política. Al reflexionar sobre todo lo expuesto, es imposible no preguntarse cuántas otras historias similares se esconden tras los resultados oficiales de torneos pasados. El fútbol, con su capacidad de unir naciones, también ha sido utilizado para dividir y controlar. Por eso, cuando vemos a un jugador correr hacia el balón, debemos reconocer que detrás de cada sprint puede haber una vida entera en juego, una familia y una comunidad que dependen de su desempeño. Si te ha sorprendido esta mirada profunda a un episodio que pocos recuerdan, te invito a compartir este video con aquellas personas que aman el fútbol, pero desconocen las sombras que a veces lo acompañan. Tu apoyo ayuda a que más historias como esta salgan a la luz. Además, si quieres seguir explorando los rincones más oscuros y fascinantes de la historia del deporte, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos análisis. Un me gusta también es una señal de que valoras este tipo de contenido y nos anima a seguir investigando. Finalmente, te dejo con una pregunta que sigue resonando en los pasillos de los estadios. ¿Debería el deporte ser completamente ajeno a la política o es inevitable que los gobiernos intenten usarlo como espejo de su poder? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque cada punto de vista enriquece la conversación. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado y recuerda que detrás de cada gol puede haber una historia que vale la pena contar.